buenas tardes. Soy Ana Belén, soy secretaria de la Junta Directiva de FAMPA y os voy a presentar a Lola. Ella se llama Lola Domínguez Sánchez y vive en San Juan del Puerto. Es psicóloga sanitaria, colegiada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ejerce de profesora universitaria y formadora profesional, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, realizó el máster universitario en Terapias de Conducta y un posgrado universitario en Tendencias Actuales en Psicología en la Universidad de Huelva. Es formadora en Escuela de Familia desde el año 1996, trabaja en Psicología Clínica desde el año 2005 y tiene una larga experiencia profesional técnica y docente, y desde el curso 2015-2016 realiza talleres organizados por FAMPA Huelva. Esperamos que disfrutéis de la jornada de hoy y os dejo con Lola. Pues yo, tal como estoy sentada, me levanto, seguramente me moveré un poquito más de la cuenta. A ver, comentaros, yo me puedo ya levantar y funciona este micro, yo creo que me escucháis, ¿no? Buenas tardes a todas y todos, si hay alguien por ahí. Comentaros, bueno, que el tema de escuela de familia, llevamos trabajando, yo empecé a trabajar esto hace ya 25 años, los perfiles de los padres que acuden a la formación ha ido cambiando. Primeramente venían padres y madres de niños adolescentes, de niños y niñas adolescentes, y cada vez son más los padres de niños y niñas de infantil, ¿no? A ver, comentaros que estábamos hablando un poco de cómo había cambiado el perfil, de lo importante que es que ahora cada vez seamos más conscientes desde los primeros años que hay que trabajar prevención, hay que intervenir. Los niños, es decir, yo cuando me preguntan, ¿no? Y siempre lo hago en mis presentaciones, los que me habéis visto otras veces dirán, Lola, repite lo mismo, pues porque soy la misma persona y me debo presentar de la misma manera. Llevo 25 años trabajando, tanto en la clínica como en la docencia, en familia, en intervención. Yo creo que el papel más importante pues, es el de ser madre. Como vosotros, yo tengo dos hijos, uno de 18 ya, otro de 13. Y todos podéis pensar pues, que Lola lo tendrá estupendo, si lo sabrá todo. Pues no. ¿Por qué? Pues porque en mi casa soy madre. Sí, el papel de padre o madre es un papel muy complicado, porque no estamos hablando de estrategias puras y duras, estamos hablando de estrategias, pero también de emociones, de sentimientos, de todo aquello que es lo que tenemos que gestionar, lo que tenemos que aprender a gestionar. Y bueno, saber que en educación nunca hay fórmulas mágicas, ni varitas. Tenemos dos hijos, lo que aplicamos con el uno, con el otro en absoluto no sirve porque nos da el resultado totalmente contrario, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco pues, de lo que es convivencia familiar. Vamos a hablar de acoso escolar, vamos a hablar de herramientas de prevención desde la familia, ¿vale? Normalmente yo cuando trabajo, yo evito decir lo que hay que hacer, porque yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es si yo sé que hay que hacer, ¿por qué no lo hago? Es decir, ¿por qué si yo sé que no tengo que gritar, grito? Pues porque me llega hasta aquí y al final lo hago. Es cierto que tenemos que conocer pues, qué herramientas debemos de usar, qué puntos tenemos que tener en cuenta, qué características van a influir para la respuesta de un niño u otro niño, qué edad tiene ese niño, que es todo un poco, ¿no? La psicología, la intervención no es las matemáticas. 2 más 2 son 4 aquí, pero en esta otra persona 2 más 2 resulta que me dan 5. A ver, empezamos un poco por acoso. En el tema de acoso os pasé, ¿no?, lo que era una guía, pues porque vamos a ver todo un poco pues por encima. Realmente para hablar de acoso y para hablar también de
herramientas y estrategias en la familia como medida de prevención, en 3 horas pues que se nos queda corto, pero al menos que tengamos y seamos conscientes. Yo sí que os quería decir antes, mi forma de trabajar, práctica, intento siempre pues trabajar con pequeños grupos, que seáis vosotros mismos los que habléis, los que digáis, los que observéis. Estas circunstancias en las que estamos pues no es posible, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Yo quiero contar con vuestra participación ya que estamos en una modalidad presencial. Que trasladéis, ¿no? Como le contaba la compañera, mi intención no es leeros una transparencia de un manual que podéis hacerlo en casa, sino resolver aquellas dudas en cuanto a lo que es mi trabajo, a lo que es la intervención. En tema de acoso escolar, sí, ahí son los datos, ¿no?, que aparece, de casi un 6% de los niños y niñas españoles en el centro, es decir, son cifras preocupantes. El 90% son testigos de una conducta de este tipo en su entorno, el 30% han participado en alguna ocasión, ya sea como víctima o como agresor, el 25 y el 30% de los alumnos del primer ciclo de ESO afirma haber sido víctima alguna vez de agresiones, el 5,6% es actor o paciente de una intimidación sistemática, el 34,6% no pediría consejo a su profesor, solo 1 de cada 3 son capaces de denunciarlo, el 37% cree que no devolver los golpes les convierte en cobarde. Estamos hablando de porcentajes bastante importantes, ¿eh? El tema del acoso también y las actuaciones tanto de las víctimas como de los acosadores y observadores, que son los 3 protagonistas de esta historia, van a variar también dependiendo de la edad del niño o la niña. Como veis ahí, cuando dice el 34,6% no pediría consejo a su profesor, ¿vale? ¿Por qué es eso? ¿Por qué pensáis que es eso? Pues porque vemos que normalmente, donde más acoso, el acoso es una agresión sistemática, como aparece ahí. Dice, el acto de acoso o intimidación se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático que se produce durante un periodo prolongado. Eso es como la definición que se tiene pues para diagnosticar, como un criterio diagnóstico de si es acoso o no es acoso. Dependiendo de si es acoso o no es acoso o cumple el criterio, se activarán los protocolos o no se activarán, que yo creo que ya esto os irá sonando, ¿no? Sí que es cierto que las intimidaciones, las agresiones se producen desde los primeros momentos en los niños, pero las motivaciones sí son diferentes. Sí. Cuando tenemos niños de 3 o 4 años, las actuaciones son más pues, por defender lo que quiero, por hacer mío el terreno, pero no estamos hablando, es decir, ahí no hay una intencionalidad. Sin embargo, en lo que son ya sobre todo el tercer ciclo de primaria y los primeros años de secundaria son los años difíciles y complicados. En cuanto a la referencia que os hacía de por qué no van a denunciarlo al profesor y demás, es porque entramos en una edad en la que los adultos no son nuestros referentes son los iguales. Sí, cuando entramos en periodo preadolescente, adolescente, de quien queremos tener la aprobación es de los iguales, de los niños y niñas de mi edad. El ir a un adulto o el tener significa excluirme aún más del grupo de iguales, ¿vale? Por eso muchas veces las víctimas de acoso pues lo sufren en silencio. Sí es cierto que la intervención será diferente cuando es en primaria o cuando es en secundaria. Cuando es en primaria todavía los profesores tienen un papel, sí, todavía pueden manejar al grupo, cosa que cuando llega a secundaria cada vez cuesta más.
dice, ¿cuál es el objetivo del acosador? Intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar. Vamos a ir viendo también, si también observamos diferencias en los tipos de acoso en los géneros, los distintos géneros. Las agresiones en niñas o los acosos en niñas, los acosos en niños. Y los perfiles del acosador, acosadora también. Sí, el perfil del acosador suele ser el niño que un poco se deja ver, que destaca más en negativo, que suele estar siempre, casi siempre en todos los follones. Y muchas veces el perfil de acosadora responde más, es un perfil diferente. Muchas veces son esas niñas que en el grupo necesitan tener el liderazgo, dominan el grupo y como que no parecen. Dice, ¿existe asimetría? ¿A qué se refiere que existe asimetría? Pues es la diferencia, el desequilibrio del poder entre la víctima y el acosador. Veis que hemos hablado de víctima y de acosador. ¿Qué otra figura nos falta? Los observadores. Ahí yo creo que es un poco también donde tendríamos que incidir más, en que esa observación no sea una observación pasiva. Gracias a la observación pasiva es cuando se mantiene la situación de maltrato. El observador muchas veces pues opta por esa postura pasiva pues porque tiene miedo a represalias contra él. Iremos viendo, bueno, mencionaros también que los líderes, es decir, los grupos, los niños y niñas, van modificando el liderazgo. ¿Sí? Cuando tienen 5 o 6 años, los líderes de grupo, los referentes dentro de la clase, pues el más listo, la más lista. Conforme van creciendo, vamos acercándonos a líderes más negativos. Sí, cuando ya llegamos a quinto, sexto, primero, los líderes de grupo suelen ser pues, el más atrevido, el que juega mejor al fútbol, ¿vale? Entonces, por eso los niños que son líderes en un momento dado, por ser pues, los más listos de la clase, por decirlo de alguna manera, o los que académicamente resaltan, en otro momento pues son los más excluidos, ¿vale? Las intervenciones en tema de aquí. El acoso se suele dar, el acoso escolar pues se suele dar en lugares donde no hay adultos y en espacios donde pueden actuar, ¿no? Se suelen realizar sobre niños o niñas concretos y nunca un grupo. Pero si es un grupo, muchas veces no una única víctima, los que van por un niño o una niña. Sí, el agresor sí a veces actúa en grupo, ¿no? Porque es el que respalda, que muchas veces esos son observadores pasivos y además bastante negativos. Nadie debe subestimar el miedo que un niño, niña o adolescente intimidado puede llegar a sentir. Cosas que para nosotros no tienen mayor importancia, para ellos pues lo es todo. Y vemos a niños que realmente, si cuando llegan a clínica, los padres no saben qué es lo que le está pasando, simplemente evita ir al colegio o empiezan a aparecer somatizaciones. Si empiezan a aparecer, pues cuando voy a ir al colegio, empiezo con problemas digestivos, empiezo con dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y luego le preguntas qué le pasa y nunca le pasa nada, pero sí vamos viendo. Cuando hablamos de tipo de acoso tenemos que diferenciar lo que es el acoso a nivel de lo que son las agresiones físicas, agresiones verbales y también psicológicas o exclusión social. Eso de excluir lo veréis mucho también desgraciadamente con los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Son horribles,
son dañinos. Sí. Primeramente, pues porque lo tienen tan directo que no hay un parón en pensar. Sí. El dedito muchas veces nos lo tendríamos que vendar para que nos costara escribir y pensar lo que vamos a decir, ¿no? Que era un poco el adelanto que teníamos antes, porque antes en un momento dado teníamos un calentón, pero bueno, de aquí a que veía la persona ya habíamos bajado. Ahora inmediatamente pinchamos. Si esto lo sumamos a lo que es la impulsividad normal de un niño o una niña, más todo el grupo, cómo empieza a respaldar, realmente son agresiones bastante duras. Y ahora te excluyo del grupo, ahora no te hablo, ahora te ridiculizo. Sí, eso es lo que tenemos de nuevo y mejor, vamos. Los protagonistas, como hemos dicho, el acosador, el agresor, el acosado o el agresor o acosador, el acosado la víctima o el espectador. Ahí el acosador pues dice, busca reconocimiento, atención, autoestima nos podemos encontrar con autoestima alta o con autoestima baja. Hay niños que necesitan subir su autoestima, tener un posicionamiento que no consiguen de manera positiva y utilizan lo que es pues, el liderazgo negativo, ¿vale? Lo que hemos hablado. Y hay niños pues que tienen una sobreestima y todo eso, es decir, todo eso influye mucho el trabajo que estamos haciendo desde casa. No significa que bueno, es decir, no es una relación directa el que nosotros hayamos educado de manera adecuada a nuestro hijo o hija y luego se convierta en agresor. Pero sí que debemos de pararnos, observar y saber qué es lo que realmente le está, qué es lo que le está llevando, qué es lo que le está pasando. Sí, hay muchas veces que la agresora, pues viene después de frustraciones o conflictos familiares o historias varias. Que ahí parece una alta autoestima, pero es un caparazón. ¿De acuerdo? Sí. Siempre tenemos que rascar. Si nosotros somos, pues un poco, decir, nosotros somos lo que traemos en vena más lo que viene añadido. Sí. Lo que traemos y lo que nos dan. Y esa mezcla es la que resulta. Tenemos que tener en cuenta, es decir, cuando conocemos a un niño o una niña, igual que a un paciente, tendremos que tener en cuenta la edad que tiene para usar la estrategia mejor adecuada, el grupo de referencia que tiene, es decir, su familia, su contexto, los ejemplos que está siguiendo, las relaciones con su contexto más próximo, como puedan ser el barrio, como puede ser también la relación entre los distintos microsistemas de lo que es escuela y familia, dependiendo de la importancia que nosotros demos, del valor, pues así será. Tendremos que hablar pues de normas también, ¿no? Si en el agresor muchas veces vemos agresores que vienen de familias donde no hay límites establecidos, donde hay gran permisividad o vienen de un autoritarismo puro y duro. El acosado a la víctima suelen ser niños, niñas, con baja autoestima, fundamentalmente incapaces de salir por sí mismos, bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro del grupo. Es un objetivo fácil y no suelen contar a sus padres lo que le pasa y sobre todo a partir de 12 años. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a intervenir y porque creen que nuestra intervención lo único que va a conseguir es empeorar las relaciones y el daño. Normalmente lo que hacen estos niños y niñas es intentar evitar lo que vemos en su día a día, pues encorvamiento, esconderse, intentar pasar desapercibido, desapercibida, etcétera, ¿vale? Vamos a lo mismo, es decir, es a lo que vamos a hablar después. Para prevenir todo esto, daros cuenta que estamos hablando de baja autoestima, de alta autoestima, de normas,
La autoestima es la base que nos va a ayudar diariamente a afrontar las cosas de una u otra manera. La autoestima no, yo siempre lo comento, ¿no? Es decir, los padres no entienden, padres, madres, ¿por qué mi hijo tiene baja autoestima? Pero si es que es buenísimo en esto, buenísimo en lo otro, o yo le estoy dando cariño todos los días. La autoestima no es lo que yo veo, sino el autoconcepto, la autoestima no va en base a lo que yo creo, va en base a lo que él cree o ve de sí mismo. Un error que cometemos normalmente en educación, pues es trasladarle a ellos lo que son nuestros conceptos. ¿Sí? Queremos convencerle desde argumentos adultos. Y todos sabemos que nadie aprende por cabeza ajena. Es decir, hay una cosa, nosotros podemos enseñar pues, a coger la bicicleta, podemos enseñarle inglés, podemos enseñarle... Pero lo que cada uno de nosotras aprendemos con la experiencia, con la vida, no por mucho que se cuente, nadie lo aprende. A nosotros nos contaban y no nos lo creíamos y después decíamos, anda que sí. Y con nuestros hijos e hijas nos pasa lo mismo, ¿no? Tendremos que aprender a detectar cuáles son los factores que lleva a mi hijo o hija a tener esa baja autoestima e intentar ayudarle para que él la mejore. Es decir, la autoestima no se consigue subir porque yo le diga eres el mejor, el mejor, el mejor. Ojalá, ojalá. Porque además cuando veo a una persona que tiene muchas habilidades, muchas cualidades en positivo y no se ve ninguna, es como, yo creo que parecía la impotencia que cuando vemos a una persona con depresión. Y no lo ves, ¿vale? Sí, aquí es mucho trabajo a nivel personal y intentar hacerle llegar a esas conclusiones. El espectador, pues dice, participan del acoso al ser observadores pasivos, pero pueden ser activos y criticar las conductas del agresor. Muchos de los pasivos son temerosos por miedo a represalias que le puedan tomar. No solamente a que le pueda pegar el agresor, a que se pueda meter con él, sino que a que lo saque del grupo, a que lo echen del grupo. ¿Por qué hay ese miedo a que me echen del grupo? Si eso no aparece con 3, ni con 5, ni con 6 años, porque suelen ser más independientes o grupos más variables, pero en adolescencia y preadolescencia el grupo es el que va a imperar. Y si yo no estoy dentro de un grupo, lo paso regular. Entonces, muchas veces, uno de los factores de riesgo a la hora de conductas de riesgo, de consumo, de distintas conductas que conllevan riesgo, ¿no? Es no saber controlar o no saber paliar la presión de grupo, ¿vale? Si nosotros, la prevención desde la familia tiene que ir enfocada en lo que es fortalecer ese desarrollo personal de mi hijo o hija. Si no es que sea el mejor ni el más simpático, pero sí dotarlo de herramientas que le ayuden a ir afrontando las distintas situaciones. Esto es muy teórico así, ¿eh? Yo en cuanto veamos lo que quiero ver en cuanto a teoría y a conceptos, quiero que empecemos a pensar en nuestra familia. Dice, indicadores y consecuencias. Las consecuencias para la víctima pues tienden a padecer problemas de conducta. Después también, aunque ellos delante de los acosadores o de los agresores o agresoras adoptan una postura pasiva, en casa adoptan una postura agresiva. Sí, más de una vez habréis dicho, pero vamos a ver, este niño resulta que llega, sale a la calle y le dan todo el mundo y ahora llega a casa y quiere repartir él. Sí, todo eso parte muchas veces pues desde esa frustración, desde ese dolor, desde esa rabia que están sintiendo. Los indicadores pues muchas veces o presencia de lesiones físicas,
pérdidas o roturas que le vemos, pues cosas personales que se la han roto, ¿no? Insomnio, la sintomatología en cuanto a ansiedad, muchas veces encontramos insomnio, llanto inmotivado y frecuente, cambios de humor muy acusados, es decir, que tú dices, ¿qué le pasa a este niño? Es que está insoportable. Tristeza o síntomas de depresión, pasar mucho tiempo solo y no salir con amigos, cambio repentino en la forma en el que el niño habla, llamándose a sí mismo como perdedor o llamándose, es decir, atribuyéndose todo lo negativo que le pueda pasar por la cabeza, descenso en su rendimiento escolar y miedo o evitar ir al centro. Esos son algunas de los indicadores que vemos en esos niños, niñas. La depresión infantil, la sintomatología que aparece, no es la sintomatología que aparece en un adulto. En un adulto pues vemos triste, llorando. En los niños vemos muchas veces pues conductas disruptivas, es decir, conductas problemas, excesiva inquietud. Cuando un niño o una niña, yo siempre le digo, es que ellos son como termómetros. En el momento que se mueve alguna pieza de la familia, algo que nosotros además creemos que no se ha dado cuenta, que no le hemos contado nada, dice, no, si es que no puede saber nada. Ya ellos saben que pasa algo, ¿sí? Incluso los bebés no sienten si estamos nerviosas, si estamos o nerviosos, si pasa algo, ¿no? Y aparecen esas llamadas de atención, esas conductas disruptivas de no saber cómo, dónde y cómo colocarme. Para el espectador, lo que son las consecuencias. Dice, hay algunos que dicen estado psicológico incómodo denominado disonancia cognitiva. Eso es, me siento mal, pero no voy a actuar porque tengo miedo a que me lo hagan contra mí, o tengo miedo a que me bloqueen o me echen del grupo. Entonces, no estoy de acuerdo, pero sigo en esa postura. Para el agresor, dice, puede convertirse en su forma de conseguir los objetivos incluso en la vida adulta. ¿Qué ocurre? Que ya en la vida adulta, pues la cosa varía, pues porque encuentra con otros adultos con otra madurez y posiblemente con otras respuestas diferentes a la que se le ha dado siendo niño o niña o adolescente. A ver, a la hora de prevenir o de trabajar el acoso, no es solamente si están los alumnos, que deben de ser, es decir, esos observadores pasivos que deben de convertirse en observadores activos, pero están los docentes, están las familias, están los centros educativos y están las FAMBA. Cada vez más y mejor estamos intentando desde los centros, pues desde chicos, desde pequeños, pues fomentar ese espíritu crítico en las asambleas, el intentar que se respete las opiniones diferentes, la figura de los mediadores, que creo que la conoceréis, ¿no? Si vamos a resolver conflictos. Pero claro, cuando una familia no quiere colaborar, y la colaboración por parte de la familia es esencial, es básica para que esto pueda tirar para adelante. Si a mí me están contando en el colegio que no debo pero llego a casa y es lo más normal, como veíamos, ¿no? En cuanto comentábamos hace un rato, la niña que la está acosando su pareja y en un momento dado como puede verlo como algo, como un acoso, o puede verlo como algo normalizado cuando en su casa se da de manera habitual o entre sus amigas incluso. ¿Qué podemos hacer los padres? Aparte de la segunda parte, que es donde vamos a ver todo lo que significa prevenir en familia y cómo podemos intervenir.
Dice, enseñarles a hacer frente a los signos de intimidación o acoso en su estado inicial. Vamos a ver. Así, aquí quiero pararme, pues porque igual que sí que es cierto que se da el acoso, que sí que se da, hay situaciones que no son acoso. A ver, ¿a qué me refiero? Hay veces que ya desde los niños pequeños, y que los niños pequeños tengan o los niños medianos tengan sus trifulcas, sus enfados, es normal. Si los conflictos forman parte de las relaciones, porque no todos vamos a estar de acuerdo, ni lo vemos de la misma manera. Muchas veces cuando empeoramos es cuando intervenimos los adultos, porque empezamos a interpretar de adultos. ¿A qué me refiero? A que cuando vienen los niños del cole y empezamos a preguntar qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha hecho fulanito, qué ha hecho menganito, empezamos también con las etiquetas del malo, de la buena, del regular. Muchas veces, sin saberlo, estamos enseñando a mi hijo, a mi hija, a que esté pendiente de cada detalle. Si ese detalle a mí me lo cuenta, yo maximizo, porque no lo... y muchas veces son intervenciones, estamos dándole más importancia de la que debemos a lo que son conflictos normales entre niños y niñas. Si los niños y las niñas deben de ir aprendiendo a resolver sus conflictos, igual que lo hicimos nosotros. Sí. La sobreprotección por parte de, o el llamar acoso directamente ya porque haya 2 o 3 situaciones, pues que hay veces que mi hijo con este niño o al revés no se llevan bien, no podemos diagnosticar directamente acoso. Yo creo que sabía a qué me refiero, ¿no? Dice, enseñar valores a nuestros hijos e hijas de compañerismo, solidaridad, apoyo, ayuda, ser asertivo, evitar la agresividad como método de solucionar conflictos, ¿vale? Y el ser abierto un poco de decir, el respetar las distintas opiniones y los distintos puntos de vista. Dice, escuchar atentamente a nuestro hijo o hija, pero escucharlo, por favor, interpretando desde la importancia que tiene de niño, no le demos el valor de adulto, porque el que un niño se llame uno a otro o que le diga tonto, sí, no está bien, ¿vale? Tendremos que corregir, pero no es lo mismo que a lo mejor o no se dice con la misma intención o no debemos de dar el mismo valor que si te lo dice de un adulto a adulto. Sí. Tendremos que ir enseñándoles a ir resolviendo, a ir dándole valor a lo que realmente es importante, no es importante, enseñarle a mirar desde los distintos puntos de vista y valorar las posibles soluciones, pero no directamente a la agresión. Decidir cómo podemos ayudar, delatar, chisme, soplón, chivato, son etiquetas negativas que hay que prevenir o mitigar. Sí. Hay que hacerles ver que una cosa es ser chivato y otra cosa es denunciar pues aquello que estás viendo que está malamente, ¿no? Como es lo que evitar ser un observador pasivo por miedo a represalias. Trabajar con la escuela, el tener siempre, sea mi hijo víctima, observador, agresor, sea lo que sea, tener un contacto estrecho con el profesorado. Marcarnos las pautas conjuntamente. Muchas veces también cuando hay conflicto entre niños, que no sea ese el único tema que tenemos de debate en casa desde que entra hasta que sale. ¿Y qué te ha dicho hoy el niño ese? ¿Qué te ha dicho Sino intentar, ¿por qué? Pues porque nosotros sí lo hacemos por saber qué es lo que está pasando o si ha pasado algo, desde nuestra inquietud, de nuestro miedo, pero el estar constantemente centrando la atención en el tema, en la persona X, cada vez le damos incluso más protagonismo y lo tenemos hasta en la sopa directamente.
Si tendríamos que, sí, pasa esto, pero vamos a enseñarte otras muchas más cosas que podemos hacer, que no centrar durante esos meses que se da el acoso o los conflictos, siempre de noche, de día, de madrugada, el tema en casa, sino al revés, evitar, si vemos que está pasándolo mal en el colegio, que está no teniendo amigos, vamos a intentar que fuera, si se haga de amigos, pues para compensar ese problema que tiene en lo social o el sentirse aceptado o no sentirse aceptado, que compensar el estado negativo y ansioso que tengo en el cole con el estado positivo que puedo tener en mi actividad extraescolar, no sé, de atletismo, de baloncesto, sí, es un poquito ¿por qué? Pues porque las atribuciones que hacen a nivel de autoestima, de autoconcepto, los niños a mediana edad, si el autoconcepto y la autoestima va en base a los éxitos y los fracasos que yo tenga. Si nosotros vamos a basar todos sus éxitos y sus fracasos en cuanto a las relaciones que tiene en el centro o lo que tiene en el centro, posiblemente seamos negativas. Por eso tenemos que buscar otros contextos en los que esté contento, esté feliz, se sienta aceptado. Eso posiblemente le va a ayudar a que cuando se produzca una situación de malestar le dé un poquito como más igual. Utilizar los procedimientos adecuados en cuanto a protocolos, programas de centro, comenzando con el tutor. Sí. Cuando hay, no sé si sabéis que hay protocolos de actuación desde los centros, cuando hay sospecha de acoso escolar, en la que, bueno, hablan con el alumnado, se toma nota. Toma. Sí, se activa un protocolo tanto con el alumnado como con la familia o con los órganos que tienen que intervenir. Se va tomando nota de todo y bueno, eso hay veces que se queda en poco a la hora de hablar con la familia y ya está, y situaciones en las que tenemos que ir más allá, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que sepáis en cuanto a acoso, de modo general. Dudas que tengáis en cuanto al acoso, porque ya vamos a trabajar en cuanto a resolución de conflictos, a prevención y a herramientas familiares. Dudas que tengáis, pues supongo que más de una a una. ¿Tenéis hijos adolescentes? ¿Cuántos tenéis? ¿Pequeños? Aquí hay un poco de todo, ¿no? Tenéis variedad de todo. Vale. ¿Solo pequeños que no tengáis adolescentes? Vale. Vale. En cuanto a lo que hemos visto de acoso, ¿os ha quedado claro? ¿Tenéis dudas? ¿Qué habéis escuchado por ahí? ¿Qué miedos tenéis? ¿Cómo lo veis? Cuenta, Susana. Hombre, mi hijo todavía es pequeño, pero es un niño, yo como madre lo veo diferente, es un niño relativamente pequeño para la madurez que tiene. Expresa cosas que un niño de su edad no expresaría, o se fija en detalle que un niño de su edad es diferente, tiene gustos diferentes. Entonces, por esa diferencia, que yo no la veo negativa, todo lo contrario, porque digamos que en los colores está el gusto, ¿no? Como no cumple con el perfil de otros niños de su edad, que yo nada más que tengo un niño, también a lo mejor es el problema, pues sí, como madre, sí que me inquieta es que esa diferencia de mi hijo con el resto de sus compañeros de clase, porque es que además él sabe que es diferente, porque esa madurez le lleva, como tú has dicho, a fijarse en detalle en la clase que él me viene contando y que a él le hacen sentir incómodo. Por ejemplo, cuando hay un niño que es muy inquieto en la clase, a él lo
hace... ¿Le incomoda? En casa, por ejemplo, a los maestros, y él continuamente pues imita a sus seños riñendo a ese niño. Y él le hace sentir como, no sé, como incómodo, como un sufridor pasivo, digamos, en esas situaciones. Vale. O comentarios que hacen otros niños hacia otros. Cuando él me lo viene contando es porque a él le llama la atención de que eso no lo debe decir ese niño o esa niña en la clase. Daros, Él es muy maduro y a mí me inquieta. Después tiene gustos diferentes a otros niños. Nosotros hemos normalizado que a él le gustan bastante los juguetes que normalmente utilizan las niñas. Y él se siente súper cómodo, nosotros lo hemos normalizado. Pero yo veo que cuando a lo mejor vienen a casa y los niños ven que él tiene algunos juguetes que a ellos no se les ocurriría ni siquiera, o que ni siquiera a los padres se les ocurriría comprárselo o regalárselo, pues a ellos les choca, les parece, Manuel, ¿tú tienes esto? Sí, es lo que normal. Entonces él me pregunta, mamá, ¿por qué dicen que esto es de niña? Que este juguete es de niña, él ese tipo de cosas les choca. Entonces yo, como madre, pues tengo esa inquietud, es muy pequeño, pero bueno, se puede dar caso de que en algún vamos a ver momento... las motivaciones del acoso, ¿no? Señala, es decir, las motivaciones del acoso muchas veces son las diferencias. Por eso. Diferencias en negativo o diferencias en positivo. Exacto. Y ahí sabéis que la actuación principal es la prevención desde la familia. La prevención de decir, el respeto a la diversidad, a la interculturalidad, sí, y muchas veces el motivo es envidia, literalmente, o celos. Hay veces que son liderazgos. Es que cada vez más niñas de quinto, en los géneros, ya os he comentado, se muestran casos diferentes. Y las niñas siempre solemos madurar antes que los niños. Y en quinto o sexto es cuando empiezan a encontrarse los primeros problemas en cuanto a exclusión del grupo, por no responder a los cánones, a los estereotipos deseados o marcados como deseados, o por competencias en liderazgo. Ahí más o menos, decir, los profesores, yo cuando trabajo con ellos, ¿no? En formación al profesorado, siempre digo que ellos todavía pueden hacer algo. Ya en la ESO lo tienen complicado y es la familia y si acaso, ¿no? Pero ahí todavía pueden jugar con esos observadores pasivos, pueden mover fichas para un lado u otro, dando ellos protagonismo al agresor, agresora o a la víctima del acoso. Sí es cierto que en casi todas las situaciones de acoso en estas edades, en tercer ciclo, no solamente están metidos los niños, los menores, sino que también están metidas las madres, los padres, es decir, pasan a ser ya incluso conflictos intrafamiliares, donde los profesores muchas veces se ven que no saben ni qué ni cómo responder, ni hasta dónde meterse. ¿Alguna otra cosa con respecto a situaciones de acoso que hayáis podido observar, que tengáis dudas? A mí me preocupa de los datos que pusiste ahí, lo de que el 34% de los niños o de los chicos no acudirían a un profesor en caso de sentirse acosados. Por eso es la figura que vosotros reforzáis. Yo te Sí. quería comentar. Es que el profesorado no está preparado para esto y no lo preparan para esto. Y un chaval o un niño le comenta al profesor que se siente con el maestro en el colegio, que pues yo tengo mezclado colegio y madre de niños y de adolescentes. Y como no te dan respuesta, el maestro intenta darlo por encima, no, son cosas de niños, pues la cosa de niños hace que al siguiente sentimiento o acción de acoso no lo comentes, porque la respuesta es peor. Claro. Porque pasa, y en los institutos igual, y como profesional te lo digo igual, que lo que hace es intentárselo quitar de encima, ¿sí? Aquí no pasa nada, no inicia ningún protocolo, no inicia nada, porque entonces salimos a la prensa, es una cosa tremenda, y hay muchos niños y niñas sufriendo.
Y porque no hay valentía, lo que se intenta siempre mantener una imagen en los colegios pero como madre y como profesional. Como profesional. Y eso a mí me preocupa, porque hace que los pequeños y luego los adolescentes están callados. Están callados y luego les rompes. Claro. De mayores. Y no un porcentaje tan pequeño, yo incluso creo que más. A ver, ya decimos, depende de la edad del niño de la víctima. Si se le pide a los profesores que detesten, porque son los primeros que detestan, y muchas veces la alarma de un niño confía en su maestro, o en su profesor, y si ve que no tiene respuesta... Claro, pero verá, ¿cuál era tu nombre? Rocío. Rocío. Los padres sí que deberíamos, las instituciones decían que el profesorado está en una sociedad así, que tiene que detectar un poco, o que son un enlace entre los sentimientos de los chiquillos, lo que les pasa, y la familia también, pues los tendríamos que formar. Yo supongo, a ver, la formación es necesaria. A todos, pero no jugarse para los psicólogos, le digo que es tremendo, ¿eh? Sí, yo, vamos a ver, yo soy profesora, pero de la universidad, no de instituto y de niños, pero entiendo que la carga que tenéis el profesorado es mucha, y dentro de ese profesorado pues te encuentras profesionales de vocación y gente que está igual que en cualquier otra... Porque a mi hija le ha pasado y a mi hija le ha acosado la madre de las niñas. Pero ahí es donde... Por... 5 o 6 años te has callado y ya la niña no quería decir nada y dices que la maestra, como yo le comenté algo, me la liga a mí, porque luego se presenta la madre de la otra y la monta la pilla, claro. Entraba hasta en la clase. Por eso te comento, pero eso en primaria, Rocío. Y el colegio, nada, no pasa nada. Vamos a ver. Está la niña detrás de las rejas, algo tremendo. Salía a correr detrás de la niña, la madre. A ver, pero eso ya son problemas, como hemos dicho, ya son problemas de adultos. Eso ya. Y el colegio hasta que ya, y nosotros callados, nada, cosa de niños. Yo te comento, hasta que el año pasado ya, que estaba aquí en quinto, pues yo, una simple nota que debería haberlo hecho desde el primer año, pero nunca lo quisimos hacer. Y fue decir, ruego al centro que garantice la seguridad a salir a salir. Porque no tengo el por qué ir a buscarla a una niña ya con 11 años, ¿no? Y el centro ya habló con los padres, se acabó el tema. Pero se acabó por parte de... Digo, fíjate a mi marido, digo, hay que ver que hemos sido también ilusos confiando en que lo solucionasen y no. Vamos a ver. Ponernos así, ¿sabes? Decir, yo quiero garantía de seguridad, ya está. No claro, pero que hay veces... vamos a ver. La niña ha estado callada, porque se hacía hasta veces hasta pipí cuando veía a la madre de la otra. Claro, pero ahí es como te he comentado, muchas veces en primaria no son relaciones entre niños, sino que casi siempre hay también actuaciones por parte de los padres y relaciones... Claro, es que y luego pues entre los profesionales, pues yo entiendo la tarea tan complicada porque hay que dar lengua, matemática, inglés, transversales, hablar de género, hablar de psicología, hablar que... Ciertamente es complicado, hay veces que las estrategias incluso siendo con la mejor intención consiguen efectos contrarios, ¿eh? Y además dependiendo de las edades de los críos, ¿no? A ver, el que quieran decir, el activar un protocolo, pues a ningún centro le hace mucha gracia. Para activar un protocolo de acoso, la cosa tiene que estar muy clara. Realmente, bueno, muchas veces pues se quedan, es decir, si está forzando y se ve claro, pues se queda en las primeras intervenciones, que es intentar detectar, hablar primero con los alumnos, si no hay resultado, pues pasamos a segundo orden, que sería hablar ya con la familia, y ya después, cuando si no, se activan los protocolos, ¿eh? Pero sí es cierto, además hay muchos niños que tienen que ver, estamos viendo somatizaciones sí o sí. Es decir, el hacerse pipí, el dolor de la barriga, cualquier de esas, los dolores de cabeza y me tengo que ir, todas esas situaciones están. También esas situaciones, como comentaba con la compañera, ahora con situación COVID, las respuestas en preadolescente, adolescente y demás está cambiando. Parece que está todo como muy normal, como que muy bien, pero la sintomatología que estamos encontrando en consulta es sintomatología COVID.
Sí, aislamiento social, ansiedad ante la exposición en los institutos o en las reuniones, adicción a a los videojuegos, al exceso de nuevas tecnologías. ¿Qué? Sí, sí. Sí, hay una apatía, hay un perfil que estamos encontrando. Es lo que yo veo, que no sé si por las lagunas del confinamiento, en contextos ya a nivel de asignatura, pero lo que pasa es que todo les da igual, en general, yo de los Sí. niños... ¿De qué edad me habla? De tercero de la ESO, segundo ciclo... Vale, sí. Además es un niño con bastante capacidad, pero no quiere sobresalir, no quiere, que va bien, Sí. no quiere, que está dentro de ese grupo, vamos, lo que hace. Sí, sí que nos estamos encontrando y más temas de aislamiento social y no tener ganas, o prefiero las clases desde casa, o las limitaciones que tiene, el tener que estar con... No están en semipresencialidad, pero en general. Los profesores, vamos, las tutorías, vamos, no individuales, ya colectivas, que por favor ayudarnos como ese triángulo entre familia, profesorado y alumnado, porque están de la manera. No, ahora mismo, aunque estemos normalizando, entre comillas, no hay normalidad. Yo creo que los que están normalizando son los pequeños, esos que llevan más tiempo conviviendo con la mascarilla que sin ella. Pero sí es cierto que están mostrando comportamientos diferentes, por ejemplo, niños de 3 años, comportamientos diferentes a los que mostraban niños de 3 años hace X años. ¿Por qué? Pues porque antes se le enseñaba a jugar, a compartir, a estar, relacionarse, y ahora lo que se le enseña es lo contrario. No te acerques, no compartas, no juegues, tiene que ser... Sí, todo sí o sí está condicionando más. Luego también, pues los mayores, la inquietud, los trastornos en todo lo social. ¿Cómo pensáis que podemos ayudar a nuestros hijos? Porque que duele, ¿eh? A que duele una jarta cuando lo ves mal. ¿Cómo podemos hacer? Porque lo que nos sale hacer de principio es... ¿Qué os sale? Claro. Hacerlo fuerte, ¿eh? Yo a mí lo que me sale es hacerlo fuerte. Esto es lo que te ha tocado, estamos en la jungla y tienes que ser fuerte. Sí, lo que tenemos que trabajar desde el primer momento son las herramientas para afrontar, ¿vale? Y lo que nos sale en esas situaciones, muchas veces somos nosotras y nosotros los padres y madres, los que queremos resolver de tirón, nos creamos una angustia todavía mayor, hacemos, como yo digo, protagonistas del acoso o del acosador sí o sí todos los días en la vida familiar. Y no es esa la respuesta, el niño tiene que pasar por esa situación, tenemos que acompañar y para prevenir es dotar de estrategias. No sé si paramos y luego hacemos la segunda parte. Sí. Sí, a mí me gustaría decir, a mí me parece muy bien esto de que sí que a los niños al final hay que darle habilidades para que se manejen en el día a día. Pero bueno, yo soy la concejala de Servicios Sociales y Educación y muchas veces cuando en los consejos escolares o en las distintas reuniones que unimos Servicios Sociales y Educación, siempre al final nos encontramos con el mismo problema. Servicios Sociales trabaja de una manera, Educación trabaja de otra manera, pero hay un punto donde nos tenemos que encontrar y no somos capaces de encontrar ese nexo. Yo creo que a la hora de detectar todo este tipo de acoso, como madre, yo también tengo 2 hijos, que nosotros en casa tenemos a unos niños que se comportan de una manera, pero cuando están en el colegio son otros niños que yo no pondría la mano en el fuego por mis hijos, porque no conozco el comportamiento de ellos fuera. Yo creo que ahí hay una pata fundamental que debemos trabajar. Yo creo que los profesores, los docentes también, que son las personas que visualizan diariamente a los niños y durante muchas horas, creo que tienen que asumir también que no solo son el profesor que le da su asignatura, No. que tienen que asumir que ellos también
detectan y son las personas que pueden detectar ese tipo de riesgo. Pero ya no es solo en acoso, sino en riesgo en general. En general. Pero yo creo que falta ese paso. No es fácil, pero yo creo que tienen que estar abiertos a esa formación, no solo a los docentes, ¿no? Sino también nos encontramos con los centros de salud, con los pediatras mismos, que no son, no todos, ni todas, Sí. pero hay muchos que no son capaces a la hora de rellenar una hoja simia, a la hora de detectar un riesgo. No es fácil, pero es que son las personas que tienen visible a esos menores. Claro. ¿Cuál es tu nombre, profe? Gema. Gema, era lo que yo te comentaba, es decir, en la tarea yo cuando hablan de magisterio se ha tratado siempre como si fuera la carrera María o la más fácil. Y para mí magisterio debería ser la carrera más difícil, porque y tienes que tener vocación sí o sí. Y tienes que echar más horas de las que te pagas, de las que tienes en horario escolar. Y mucha formación constante, pues porque el daño que se le provoca a un niño o una niña cuando tu actuación o tu no actuación no es la adecuada, es muchas veces irreversible. Es decir, desde etiquetas que se ponen diagnósticas sin serlo, y ya etiquetamos este niño es esto, este niño es lo otro, o no me quiero, o no quiero ver, no quiero saber por evitar conflictos. Sí. Sí, es que tienen que decir, ellos ven a nuestros hijos todos los días, sí o sí, y no tiene nada que ver los comportamientos de nuestros hijos o hijas en casa a las relaciones que establecen. Por eso es la necesidad de estar en consonancia, de llegar uno y otro a nivel particular ya familiar, un seguimiento de ese equipo, de mis hijos con el tutor y demás. Y luego nos encontramos, del trabajar con profesionales de la educación, de maestros de infantil o de primario, es casi a diario, y la colaboración de ellos es porque son mis ojos dentro del aula. Y muchas veces eso es lo que necesitamos saber, cómo el niño está en el aula, no en su casa. En su casa a lo mejor adopta una postura agresiva, constantemente contraargumentando y sin embargo la postura que adopta en el grupo de iguales es totalmente contraria. Entonces es cierto que el profesorado sí o sí tiene que implicarse aquí, tiene que estar formado. Cierto, hay algunos que no y otros que son estupendos, ¿no? Como todo. Sí, pero la mayoría que tienen más interés son porque son padres o madres. Ahora no, porque ahora está entrando la gente sin experiencia. Ah, Estamos sufriendo. Las plantitas. ¿el qué? La experiencia cero. La experiencia cero. Yo incluso decir, la experiencia es muy necesaria, la experiencia de vida todavía más, porque es la que creo que aprendemos sí o sí, pero también la vocación y el querer saber y el querer conocer es básico, sí o sí. ¿Vale? Si os parece, hacemos ese descanso que era a las 6 y empezamos con estrategias educativas dentro de la familia, ¿vale?